Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a los trabajos de esta sesión ordinaria. Solicito al secretario que se sirva a pasar lista de asistencia. Con gusto, consejera. Buenos días, señores consejeros. Como lo solicita la consejera presidenta, me permito pasar lista de asistencia. Consejera presidenta Felicitas del Carmen Suárez Castro. Presente. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. Presente. Consejero José Antonio Estés Nieto. Presente. Hay quórum, consejera presidenta, con 3 asistencias. Les invito a nos pongamos de pie al escrito diciendo las 11 horas del día 13 del mes de mayo del año en curso. Declaro abierta esta sesión ordinaria del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Tomar asiento, por favor. Gracias. Le solicito, secretario ejecutivo, de lectura al orden del día. Con gusto, consejera. Señores consejeros, el orden del día preparado para esta sesión ordinaria número 20 del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública es la siguiente. Como punto número 1 tenemos lista de asistencia y declaración de quórum. Como punto número 2, instalación de la sesión. Como punto número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Como punto número 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 7 de mayo del año en curso. Como punto número 5, tenemos proyectos a cargo de la ponencia del consejero José Antonio Bojorquez Pérez Nieto relativos a la discusión y aprobación en su caso de los proyectos de resolución del recurso de revisión número RR/029/2014 promovido en contra de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco. El relativo al recurso de revisión número RR/048/2014 promovido en contra de la Secretaría de Educación del Estado. El promovido en contra el recurso de revisión número RR0/049/2014 promovido en contra de la Secretaría de Salud. El relativo al proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/052/2014 promovido en contra del H Congreso del Estado de Tabasco. Y el relativo al proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/060/2014 promovido en contra del Ayuntamiento de Paraíso, Tabasco. Como punto número 6 tenemos proyectos a cargo de la ponencia del consejero Isidro Rodríguez Reyes relativo a los proyectos de resolución del procedimiento de queja número RQ/006/2014 promovido en contra del Ayuntamiento de Cundacán, Tabasco. Y el relativo al proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/423/2013 promovido en contra de la Secretaría de Salud. El relativo al proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/094/2014 promovido en contra de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco. Como punto número 7 tenemos proyectos a cargo de la ponencia de la consejera Felicitas del Carmen Suárez Castro relativo a la discusión y aprobación en su caso de los proyectos identificados en el caso del procedimiento administrativo de responsabilidad relativo al recurso de revisión número RR/345/2013 promovido en contra del Instituto de Deporte de Tabasco. El relativo al proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/004/2014 promovido en contra del H Congreso del Estado de Tabasco. El relativo al proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/030/2014 promovido en contra de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco. El relativo al proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/058/2014 promovido en contra del Ayuntamiento de Paraíso, Tabasco. Y por último, relativo al proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/073/2014 promovido en contra del Ayuntamiento de Paraíso, Tabasco. Como punto número 8 tenemos sorteo de los expedientes identificados con la RR/107/2014 promovido en contra de la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco, el RR/108/2014 promovido en contra de la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco y el RR/109/2014 promovido en contra de la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco. Como punto número 9, asuntos generales, y como punto número 10, clausura de la sesión y cita para la próxima. Es cuanto. Muchas gracias. Le solicito al secretario ejecutivo a someta a consideración de este órgano colegiado del orden del día que acaba de dar a conocer. Con gusto. En votación ordinaria se somete a consideración del Pleno el orden del día propuesto para esta sesión. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestar. Señora Presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado con 3 votos a favor. Gracias. El punto cuarto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria
celebrada el día 7 del mes y año en curso, misma que fue turnada previamente a los integrantes de este pleno para que expusieran por escrito sus observaciones. No habiendo usted recibido ninguna, me permito proponer la dispensa a su lectura y con ello la aprobación del acta de la sesión ordinaria antes citada, por lo que le solicito al secretario ejecutivo que en votación ordinaria someta a consideración de este pleno la propuesta antes citada. Con gusto, consejera. En votación ordinaria se somete a consideración de este cuerpo colegiado la propuesta de dispensa a la lectura y con ello la aprobación del acta que ha sido referida por la consejera presidenta. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestar. A favor. Consejera presidenta, le informo que ha sido aprobada la dispensa a la lectura y el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 7 de mayo de 2014 con 3 votos a favor. Gracias. En cumplimiento al punto 5 del orden del día relativo a los proyectos de resolución de la ponencia del consejero José Antonio Borges Pérez Nieto, se le concede el uso de la voz para dar a conocer el contenido y el sentido de los proyectos respectivos. Muchas gracias, con su permiso, consejera presidenta. Nuestra ponencia presenta los siguientes proyectos de recursos de revisión. Como primer proyecto, presentamos el relativo al expediente RR 029-2014, promovido en contra de la Secretaría de Educación. Este asunto es similar a todos los que hemos resuelto en las últimas sesiones, más de 3 o 4 sesiones hemos resuelto asuntos similares. Y el punto en específico es que la solicitud de información versó sobre el acceso a la copia electrónica de la licencia de goce de sueldo del maestro frente al grupo Natalia Méndez Jiménez, correspondiente al ciclo escolar 2013-2014 o ejercicio fiscal 2013. De nueva cuenta encontramos en las actuaciones de este expediente que no se agotó el procedimiento de búsqueda exhaustiva de la información tal cual como lo dispone el artículo 47 bis de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. En específico, porque el sujeto obligado, la Secretaría de Educación, busca la información exclusivamente en una unidad administrativa, la unidad de recursos humanos. Sin embargo, al hacer un cruce con el manual de procedimientos publicado por esta misma institución en el portal de transparencia de la Secretaría de Educación, encontramos que para el procedimiento de las licencias sin goce de sueldo hay 9 áreas involucradas. Entonces, no está el procedimiento de búsqueda exhaustiva de la información debidamente acreditado, porque faltan otras 8 unidades administrativas que pueden poseer la información en virtud de que están involucradas en el procedimiento. A este mismo añadimos la falta de certeza en el oficio donde comunican la respuesta formal, porque está rubricado con una leyenda PO y una firma en la cual no podemos determinar el nombre, el cargo y el sustento legal de quien firma este documento. Entonces, resta a uno de los principios de acceso a la información pública, que se llama veracidad. Por estas 2 razones, nosotros proponemos revocar el acuerdo de disponibilidad de la información e instruimos que se realice la búsqueda exhaustiva de la información, principalmente en todas las áreas competentes
relacionadas con el trámite de las licencias y goce de sueldo, y que se emita un nuevo acuerdo que el derecho corresponde. Ok. No sé qué les parece que leemos todos los proyectos y al final hacemos los comentarios al mismo para... ¿sí? ¿Está de acuerdo? Sí. ¿Usted? Bien. El siguiente asunto que presenta nuestra ponencia es el proyecto relativo al expediente RR 048-2014, promovido por Juan Jacinto Bautista en contra de la Secretaría de Educación. En este caso, el hoy recurrente solicitó que del pago de los 82 millones de pesos de la negociación entre los sindicatos y el gobierno del estado de Tabasco relacionados con el paro magisterial que se desarrolló el año pasado, el solicitante de información requiere cuál fue el mecanismo utilizado para calcular el importe individualizado para cada trabajador en diciembre del 2013. ¿A cuántos trabajadores? Deben entenderse a cuántos maestros. ¿A cuántos maestros les fue pagado esta cantidad extraordinaria? También precisa cuál es el monto de los mismos para todos los maestros que fueron beneficiados con este pago extraordinario. Y también requiere que si este pago fue por única vez o es un bono, que también se pagará los siguientes años fiscales como incremento de los días de pago conocido como los días 15. Esa era una prestación para el gremio. Como respuesta, la Secretaría de Educación entrega un oficio de la Dirección de Proceso y Control de Nóminas donde explica que el pago se denomina Apoyo Único Fomento Calendario Escolar, entre paréntesis, minuta septiembre del 2013. También este oficio menciona el monto fue de 2.435 pesos por trabajador o por maestro. Y la condición para hacerse acreedor a este pago extraordinario es que fueran trabajadores activos en la quincena 23 del año 2013 y con antigüedad mayor a 6 meses ininterrumpidos. También dentro de esta documentación se remite la liga que dirige a la minuta de acuerdo que disuelve el paro laboral del magisterio en Tabasco el 1 de septiembre del 2015. En la inconformidad, el solicitante reprocha que es incompleta la información que le entregaron, pues aduce falta que le digan a cuántos trabajadores se les dio el pago y el mecanismo utilizado para calcular el importe. Principalmente la omisión en la respuesta, la entrega de la información estriba en el mecanismo utilizado para calcular el importe. Como alegatos, la Secretaría de Educación manifiesta que no tiene la obligación de elaborar o crear información de acuerdo al interés del solicitante, que es obligación del solicitante identificar plenamente el documento al que desea acceder, que el acceso a la información no exige a los sujetos obligados buscar la información en sus archivos sin algún antecedente ni presentarla conforme a su interés, que en el asunto no se actualiza la hipótesis normativa establecida en la ley de la materia en relación a la prerrogativa que tiene el interesado para acceder a la información por no ajustarse a lo dispuesto por el artículo 44. Y por último, alega el sujeto obligado que del texto de la solicitud no se puede advertir qué documento requiere que se le proporcione. Resulta improcedente acceder a la petición de referencia por no adecuarse a la ley
de la materia. Estos alegatos son lo que manifiesta la Secretaría de Educación en el informe de hechos y por supuesto que fueron atendidos en nuestra ponencia para poder elaborar el proyecto. Por tal razón, nosotros llegamos a las siguientes conclusiones. La información está incompleta porque, tal como lo afirma el recurrente, la respuesta entregada no dice el mecanismo utilizado para calcular el importe a cada trabajador en el mes de diciembre de 2013 ni a cuántos trabajadores les fue otorgado. Este es un dato sustancial. ¿Cuál fue la fórmula aplicada para poder distribuir los pagos a los distintos profesores? Dentro de la respuesta brindada a la Secretaría de Educación solo se precisa al interesado que el pago de nómina se denominó apoyo único al momento calendario escolar, que a cada trabajador se le dio el importe de 2.435 pesos y que quienes cobraron el monto fueron aquellos trabajadores activos en la quincena 23 del año 2013 con antigüedad mayor a 6 meses. Como puede observarse, faltan dos elementos del requerimiento informativo: cuántos profesores recibieron este pago extraordinario y cuál fue la fórmula, el mecanismo para determinar el monto del pago. Además, remitieron al solicitante la minuta de acuerdo firmada por autoridades estatales y líderes sindicales publicadas en el portal de transparencia del sujeto obligado para que corroboraran los puntos 1, 2, 3 y 28 lo relacionado con su petición. Sin embargo, el punto 2 es el único apartado que aborda el tema de los 82 millones de pesos al que se refiere el interesado en su solicitud. Aunque allí nada se dice sobre el mecanismo utilizado para el cálculo del importe de pago de cada trabajador en diciembre de 2013, ni se acerca el número, ni dice nada acerca del número de trabajadores de la Secretaría de Educación a quienes les fue pagado el importe derivado de los 82 millones. Por ende, se ordena revocar parcialmente el acuerdo de disponibilidad emitido por el sujeto obligado para que dicte de nuevo otro acuerdo de disponibilidad donde entregue de forma completa la información solicitada por Juan Jacinto Bautista. El siguiente asunto es el recurso de revisión 049-2014 promovido en contra de la Secretaría de Educación. Este es un asunto verdaderamente importantísimo, es un paragón en materia de acceso a la información pública porque los contenidos que aquí se someten a consideración de ustedes, nuevos compañeros consejeros, constituyen una batalla más en favor del acceso a la información pública y en la clarificación de los límites entre la información reservada y la información de acceso. En este asunto, la litis estriba en que la persona que dice llamarse Arturo Malpica solicitó documentos e información respecto del programa Tamiz Neonatal que realiza la Secretaría de Salud, los contratos de los servicios, redundan, contratados, equipos comprados, subrogados o incomodados, costo de cada uno de los insumos utilizados desde la toma de la muestra hasta la obtención del resultado, tipo o método de adjudicación de los contratos. Y finaliza la solicitud de información con lo siguiente: todos los documentos referentes a la contratación, adquisición de insumos y servicios
referentes al programa. Desde la solicitud de la información se ve la importancia de este derecho humano de acceso a la información pública, porque esta persona está interesada en otro derecho humano, que es el derecho a la salud, previsto en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concretamente en un programa de carácter federal relacionado con el tamiz neonatal, que precisamente ayuda a detectar de forma temprana posibles enfermedades en los infantes. Es trascendente esta solicitud de información. Sin embargo, como respuesta, la Secretaría de Salud emite un acuerdo de negativa por tratarse de información reservada, debido a que hay un expediente en proceso en virtud de la inconformidad al fallo de la licitación pública nacional para la contratación de este programa integral de tamiz neonatal ampliado para 54 desórdenes metabólicos, promovido por el participante perdedor ante la Secretaría de la Función Pública. Se encuentra en un proceso de investigación sobre las observaciones y los resultados emitidos por la Secretaría de Salud. A todas luces, esto es completamente inaplicable. Y permítame comentar los argumentos que sostienen esta postura de nuestra ponencia. En primer término, hay que definir la competencia. La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Relacionados del Sector Público de carácter federal faculta a los estados, a las secretarías de los estados, a ejercer los recursos federales derivados de los programas y a que estas mismas instituciones realicen el procedimiento de contratación de los servicios a través de una licitación pública. Entonces, este programa integral de tamiz neonatal fue concursado a través de una licitación pública nacional prevista en el artículo 134 de la Constitución Federal. 124, ¿no? 134 de la Constitución Federal, donde establece que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestaciones de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatorias públicas. Así remata el texto constitucional. Entonces, en este caso, no aplica en lo más mínimo la reserva, porque el requiriente de información no está solicitando ni los documentos, actuaciones o cualquier otra información que se encuentre dentro del expediente que está sujeto del expediente formado a través de este procedimiento administrativo. A lo que el solicitante requiere como acceso a la información son los documentos que sirvieron de base para el concurso de licitación pública. Todos los documentos que entregaron quienes participaron en esta licitación y que tienen naturaleza pública. Incluso algunos de ellos se publican en Compranet. Otros tienen la característica de ser información mínima de oficio determinada por el legislador local y que es un criterio también a nivel federal, como son los contratos. Entonces, la mezcla de documentos a las que quiere tener acceso el hoy recurrente tiene que ver con la licitación pública, no con el procedimiento administrativo que se llevó a cabo por la impugnación.
Entonces, al tener estos soportes jurídicos provenientes desde la Constitución Federal, la ley respectiva en la materia, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que también contempla como público todo este procedimiento, se concatena con los criterios que nos sirven de apoyo, emitidos por el IFAI, donde dice, uno de los criterios, solo voy a leer el título: las propuestas económicas y o técnicas presentadas en un proceso de licitación son de naturaleza pública. Es el criterio 2610 pronunciado por el IFAI. Y por último, el criterio 1710, también emitido por el IFAI, donde dice: la información sobre precios unitarios contenido en las propuestas económicas es de naturaleza pública. Entonces, tenemos para este caso 4 referentes normativos: la Constitución Federal, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios con los mismos, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y entra en el catálogo de referentes normativos los criterios que sirven. Entonces, nosotros proponemos revocar el acuerdo de negativa, como consecuencia el acuerdo de información reservada, porque la hipótesis de reserva utilizada por el sujeto obligado fue la prevista por el artículo 31, fracción tercera, consistente en los expedientes de procesos jurisdiccionales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado o ejecutoria, salvo los casos en que vulnere el derecho de protección de datos personales en términos de justicia. Dicha causal no aplica al caso concreto, porque a pesar que dentro de autos el sujeto obligado demuestra que respecto de la licitación pública nacional por la que se contrataron los servicios de tamiz neonatal existe una inconformidad presentada por un participante ante la Secretaría de Función Pública, la solicitud del recurrente no trata de obtener información, actuaciones, diligencias o acuerdos derivados del propio procedimiento de inconformidad, sino su interés radica en obtener la información, entre ellas contratos, documentos técnicos relacionados con la licitación pública nacional, originados con motivo de la contratación de estos servicios de tamiz neonatal. Por tal razón, nosotros proponemos revocar la reserva y la negativa dictada para efectos de que se emite el acuerdo de disponibilidad y se entregue la información solicitada por el recurrente. Eso es por lo que hace al proyecto del recurso de revisión 049-2014. Nuestro penúltimo asunto es el proyecto del recurso de revisión 052-2014, promovido en contra del Congreso del Estado de Tabasco. En este caso, el hoy recurrente solicitó copia en versión electrónica del documento en el que se mencione el estado de salud que guarda el diputado Rafael Acosta León. Como resultado de esta solicitud de información, el sujeto obligado emitió un acuerdo de inexistencia de la información. Sin embargo, no está debidamente acreditada la búsqueda de la información en todas las unidades administrativas involucradas en este procedimiento, particularmente en una unidad administrativa.
donde no se efectuó la búsqueda de la información, concretamente la oficina del propio diputado Rafael Acosta. Allí no se buscó la información. Este asunto es relevante porque es un hecho público que los legisladores locales tienen contratado un servicio de seguro de gastos médicos mayores de forma particular. Entonces, es probable que exista la información. Sin embargo, en la armonización de los dos derechos, aquí protegemos el derecho a la protección de datos personales del diputado Rafael Acosta León. Y nuestra resolución va en el sentido de revocar el acuerdo de inexistencia por no acreditarse la búsqueda exhaustiva en las áreas que pudiesen tener la información. Se ordena que se realice una nueva búsqueda, incluyendo la propia oficina del legislador Acosta León. Y de encontrarse la información, se deberá consultar al diputado Acosta León para que manifieste su consentimiento si desea que esta información sea entregada o ejerza su derecho a oposición para que no se divulguen los datos confidenciales que están protegidos y tutelados por la Constitución Federal, la local y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Como podrán darse cuenta, estimados compañeros colegas, aquí no ponderamos, armonizamos dos derechos: el acceso a la información pública frente a la protección de datos personales, y quedará a voluntad expresa del titular de los datos personales ejercer el consentimiento para la transmisión de datos o su inalienable e imprescriptible derecho a oponerse a la difusión de esta información en caso de que exista. Eso es por lo que hace a este último proyecto. Por último, presentamos el proyecto del recurso de revisión 060-2014 promovido en contra del Ayuntamiento de Paraíso. Asuntos que también hemos resuelto en otras sesiones consecutivas anteriores. Sin duda sigue siendo uno de los asuntos interesantes, asuntos que verdaderamente enaltecen este derecho humano, pero sobre todo legitiman a este órgano garante y a todos quienes son vigilantes de este derecho humano a la información. Y lo digo de esta manera porque el tipo de información que se requiere está vinculado estrechamente a un asunto de trascendencia social, a un asunto de beneficio colectivo. En este caso, el recurrente solicitó las estimaciones en versión electrónica de un proyecto ejecutivo para la construcción de un camino de pavimento asfalto, lo cual quiere decir que hay un interés fundamental por la supervisión, vigilancia y cumplimiento de las obras públicas. Allí en esos casos es justo cuando el ciudadano se empodera y las relaciones de poder entre el Estado y los ciudadanos quedan en un plano de igualdad, porque el ciudadano ya no se ve callado ante la monstruosidad del Estado, ni se ve desorientado para ver quién le va a informar. Aquí, de una forma eficaz, con un trámite vanguardista, el ciudadano solicita información relacionada con la obra pública para vigilar, monitorear y, en su caso, denunciar los hechos si es que existe alguna cual.
Lamentablemente el Ayuntamiento de Paraíso negó la información por un argumento totalmente inaplicable. Menciona que se encuentra la Dirección de Obras Públicas en un proceso de entrega y recepción. Esa causal no está prevista por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. No es un impedimento que exista un acto administrativo de entrega de información para restringir un derecho humano. Por lo tanto, nosotros proponemos que se revoque el acuerdo que negaba la información y se emita uno nuevo donde haga disponible la información requerida por el solicitante. Esos son los asuntos que presentan nuestra ponencia. Ok, muchas gracias. Le solicito al secretario consejero Isidro si tiene alguna cuestión que hacer valer en relación a los asuntos o los proyectos de resolución que acaba de dar a conocer el consejero José Antonio Rodríguez Pérez. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Bien, como bien lo mencionaba el consejero José Antonio Cortes, ya en su oportunidad hemos analizado y dado vista a las licencias sin goce de sueldo que los recurrentes han solicitado a través de la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, el sentido es que allí se han vulnerado varias acciones por el propio sujeto obligado, entre ellos el hecho de que las solicitudes se respondan por una persona que no está autorizada para ello, el famoso PEO aquel que hemos hablado. Y bueno, y la búsqueda al final de cuentas en todas las áreas que involucran recursos humanos para efectos de que la búsqueda exhaustiva efectivamente se lleve a efecto. Y en ese sentido, pues obviamente no se da la respuesta correcta, no se da el acuerdo de información correcto en la contestación que se le da al recurrente. Por el lado de la información solicitada por los importes de gratificaciones o algún emolumento adicional que se le dan a los trabajadores conforme a este recurso 048, y en donde obviamente solicitan el número de trabajadores, es preciso también manifestar que en el recurso 48 y el recurso 49 que se refiere a la Secretaría de Salud, no solamente se involucran las leyes que de alguna manera manifiesta el consejero Cortes respecto a la obra pública, respecto a la ley de transparencia, respecto a la propia Constitución federal y la estatal, sino también yo creo que aquí va implícito una reforma muy importante que se dio en noviembre del 2012 respecto a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que viene muy específica la acción de informar a la ciudadanía de manera oportuna y en un lenguaje ciudadano, de tal suerte que sea entendible la información obviamente que se le proporciona al ciudadano. Pero allí vale la pena mencionar que en la estructura que maneja esta nueva norma de contabilidad general gubernamental precisan que todos aquellos emolumentos, concretamente Secretaría de Educación, deben estar debidamente relacionados con nombres y apellidos, y las categorías obviamente de quienes reciben esos emolumentos, precisamente por la gran trascendencia que hemos conocido en el sentido de que es una de las áreas más vulnerables en el uso de los recursos públicos y que desafortunadamente se han notado inclusive pues salida de recursos sin que se justifique adecuadamente por personal administrativo y docente de esa secretaría, llámese estatal o federal. Entonces yo creo que la contabilidad general gubernamental ya trae implícito desde el noviembre del 2012 estas reformas importantes en materia de transparencia y acceso a la información pública, de tal suerte que yo creo que va a ser importante que en lo subsecuente pudiéramos hacer valer también esas normas que vienen en la reforma del noviembre, ya a unos días de finalizar el gobierno
gobierno de don Felipe Calderón. Y yo creo que si pudiéramos nosotros agregar parte de esa transformación de la ley en mejoras del acceso a la información pública, pues vamos a fundamentar más los elementos que en los expedientes, en el resolutivo, pudiéramos agregar. Y ese en relación a este tema importantísimo, como bien lo mencionaba el doctor José Antonio Borges, y desde luego los contratos del cual manifiesta son públicos, la propia contabilidad gubernamental también se lo manifiesta. Y vuelvo a hacer mención que esa reforma de noviembre del 2012 fue trascendental en materia de acceso a la información incorporadas a la Ley General de Contabilidad, con relación obviamente a la famosa armonización contable, que tiene que ver mucho con la protección patrimonial de los recursos del Estado, y en donde cada ente público ahora tendrá necesidad y responsabilidad de informarle adecuadamente a la sociedad, teniendo estados financieros que muestren las condiciones patrimoniales en que se encuentra cada uno de los entes públicos, ya sea municipal, estatal o federal, sin olvidar que este tratamiento de la armonización contable no es un regalo obviamente de la democracia, sino que concretamente se toma en alusión a que el Estado mexicano requiere de recursos públicos del extranjero y de los propios de los recursos internos del país, y obviamente cada uno de los que se convierten en acreedores del Estado requieren saber si está garantizado o no los recursos obviamente que le otorgan el Estado. Entonces, a través de la información financiera es una de las metodologías que afortunadamente todo ciudadano puede tener, inclusive aquellos que no conocemos de información financiera. Parece que no la conocemos, pero en realidad sí la conocemos. Desde el momento en que tenemos uso de un salario, de un ingreso personal, sabemos cómo lo debemos de administrar, o debemos de entender cómo lo vamos a administrar, y en el uso correcto y adecuado puedes posiblemente sobrevivir con esos emolumentos, con esos ingresos. De la misma manera está el Estado, y bueno, en el caso del Estado, pues tienen que haber normas que regulen el uso correcto y adecuado de pues obviamente esas finanzas públicas que el pueblo demanda sean cada día más transparentes a través del proceso de la rendición de cuentas y la fiscalización. Yo creo que los proyectos que el consejero José Antonio Borges pone obviamente a la consideración del pleno están resueltos con certeza y fundamentación, pero yo creo que vale la pena que retomemos esa parte de la armonización contable, que con eso pudiéramos aterrizar más de cerca y con más certeza los actos que obviamente estamos resolviendo cuando se trate de información financiera. En este caso, contratos, salarios, está relacionado obviamente con información financiera. Bueno, eso es mi comentario al respecto. En todos los asuntos. En los asuntos concretos son los que... del uso de recursos financieros o recursos públicos, como son el caso de las estimaciones de inversión electrónica del proyecto GSA de la ranchería Moctezuma con relación a la pavimentación asfáltica del Camino de la Vaca, son recursos financieros. Estamos hablando de lo que se refiere a contratos del programa Tamiz Neonatal, que es otro de los proyectos que enfoca el uso de recursos públicos. Hay otro proyecto que enfoca el mecanismo utilizado para calcular el importe de pago de cada trabajador en el mes de diciembre de 2013 y a cuántos trabajadores se les puede pagar. Esto, si revisamos el artículo 62, 63, 64, 65 de la nueva ley de contabilidad gubernamental, viene muy enlazado con estas exposiciones que el doctor hizo ya alusión, y bueno, pues yo creo que reforzamos más y le damos más certeza jurídica en un momento determinado.
Quiero decir que tampoco lo he agregado, pero también lo voy a considerar en los próximos proyectos que se den y que tengan alusión a estos temas de la finanza pública y bueno, de los recursos públicos. Y por mí no hay ningún inconveniente. Bien, yo en el primer asunto, que es de la Secretaría de Educación, en efecto hemos resuelto varios asuntos, nos ha tocado a los 3 consejeros resolver en ese sentido, y en efecto un documento que nada más tiene una P y O y que no tiene nombre, no se sabe qué persona puso esa firma o esa rúbrica, carece totalmente de valor jurídico. Es más, no se toma en cuenta, no se analiza, simplemente se hace caso omiso en razón de que el mismo carece de todo valor jurídico. Ese es en cuanto al asunto de Secretaría, donde piden que se le otorgue cuál es el permiso que se le dio a X maestro. Sin embargo, nada más se concretan a la Secretaría o a la Dirección de Recursos Humanos, y ahí aparece un documento que no tiene ningún valor, simplemente aparece agregado como tal. Bien, y en cuanto al otro asunto es de la Secretaría de Educación. Aquí, en efecto, son dos de la Secretaría de Educación. El ente obligado no precisa la cantidad que se le da a cada trabajador de esa cantidad de pago que están mencionados. Fueron 82 millones de pesos y parece que fue para el mes de diciembre. Ahí yo creo que no hay ningún problema en razón de que, en efecto, no otorga, no precisa, no relata a qué maestro o a qué profesor se le da determinado pago de tal suerte que ajuste los 82 millones de pesos. Ahora bien, tenemos aquí de la Secretaría de Salud. Yo sí quisiera que me explicara aquí, porque el que impugna dice: solicito los documentos e información respecto al programa de tamiz neonatal que realiza la Secretaría de Salud. Ese es un primero. Y usted habló mucho en relación a licitación. Yo no encontré dentro de este proyecto que en ningún momento, no sé qué interpretación le dio, porque no aparece en ningún momento lo que solicita. Les voy a leer textualmente: solicito los documentos e información respecto al programa de tamiz neonatal que realiza la Secretaría de Salud. Ese es por un lado. Luego dice: contrato de los servicios contratados, equipos comprados, subrogados o encomodados, costo de cada uno de los insumos utilizados desde la toma de la muestra hasta la obtención del resultado, tipo o método de adjudicación de los contratos respectivos, en fin, todos los documentos en referencia a la contratación, adquisición, insumos y servicios referentes al programa. Esto, en el 24 de enero de este año, la Secretaría de Salud hace un acuerdo de reserva y dice que no. Por ese lado estoy de acuerdo, pero en ningún momento encontré que el solicitante pida la licitación a la que usted hizo referencia. Si me quiere agregar algo al respecto. Por supuesto. En la página 16 y en la página 17 de nuestro proyecto encontramos, en ese mismo orden, la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la licitación pública nacional de este programa, el programa de tamiz neonatal. Y en Compranet, aquí están en la página 17 las imágenes de las pantallas, donde también se observa en el sistema de compras gubernamentales la información relacionada con este programa de tamiz neonatal. Este programa federal, para llevarse a cabo, se requieren ciertos insumos, y el mecanismo utilizado para la contratación
de los servicios y los insumos necesarios para la aplicación del programa se realizó a través de una licitación pública nacional. Entonces, los documentos a los que desea tener acceso el hoy recurrente son precisamente los que presentaron los concursantes en este procedimiento de licitación. Al encontrarse dentro de una licitación pública, estos documentos adquieren la misma naturaleza. Bien, yo no comparto su idea porque dice al programa, y el programa es en sí, que es cuál es el programa, no cómo se llevó a cabo. Y por otro lado, eso, contrato de servicios, es decir, el documento concerniente al contrato. Ese es mi punto de vista. De igual manera, documentos de referencia a la contratación, adquisición de insumos y servicios referentes. Aquí sí, en el último punto, porque dice, en fin, todos los documentos en referencia a la contratación, adquisición de insumos y servicios referentes al programa. Aquí sí va lo relativo a la licitación, pero en el primero dice programa, no dice sino hasta lo último. ¿Cuál es el programa y cuál es el contrato? En relación a estos dos puntos, yo creo que debió haberlo exhibido la Secretaría de Salud. Exhibir el contrato, que es un documento, y exhibir el contrato, son dos documentos. Y al final dice efectivamente a través de la licitación, pero también hay que hacer hincapié en que en ningún momento se le entregó los documentos que él quería, ese programa y ese contrato. Esa es nada más mi observación para los efectos que en la revocación se señale, no vamos exclusivamente a la pura licitación, pero también hay que hacer valer lo relativo a ese programa, repito, y a ese contrato. Eso es lo único que yo voy a observar en este proyecto. Claro que la licitación solamente nos sirve de marco de referencia para identificar que los documentos relacionados con el programa de tamiz neonatal tienen una naturaleza pública porque están dentro de un proceso, participaron en un proceso público. Pregunto, como consecuencia de ese programa y de ese contrato es que hubo la licitación, es una consecuencia. Por ende debemos entender que hay que entregar el programa y el contrato, y como consecuencia de esto, no sé si dentro de la licitación viene el programa, pero está pidiendo independientemente, primero quiero el programa, quiero además el contrato y además el documento, ahí sí, en referencia a la contratación, ahí sí es el... Sí, yo ya lo leí en el proyecto. En el proyecto ahí sí, pero primero se hace el programa y se elabora el contrato. Para hacer el programa, primero el programa. Yo tengo este programa y en este programa hay que hacer una licitación, a eso me refiero. Que primero hay que entregar el programa y como consecuencia de ese programa, ver lo de la licitación y a efecto de ver esa licitación, cómo se llevó a cabo el contrato. Así lo entiendo yo de acuerdo al orden o a la lógica jurídica que debemos entender en un punto de vista muy particular. Así lo veo. Bueno, ese es en relación. Enriquece el contenido. Claro que sí. El otro es en el Congreso del Estado. En efecto, el artículo 58 en la fracción primera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública se prevé que tratándose de ¿qué dice? No se requerirá el consentimiento de los individuos para proporcionar los datos personales en lo siguiente: lo necesario para la prevención o diagnóstico médico. ¿Qué dice la ley? En ese sentido, si bien es cierto que las cuestiones de salud están implícitas dentro, como usted atinadamente lo dijo y muy bien, en relación a datos personales,
Sin embargo, mi pregunta es, ¿para qué la búsqueda es activa si en un momento determinado, si no la quiere dar a conocer? En buena práctica de esta materia yo digo, pero eso no tiene relevancia, pero sí un punto de vista que yo considero, si es un diagnóstico médico está considerado como datos personales, ¿para qué hago la búsqueda exhaustiva? En un momento determinado le pido aquí, en este caso, un diputado, Sí. si da el consentimiento de razón tú. En principio, para conocer si existe o no la información. En segunda Nada más palabra, que diga, si existe la información y ya, para los efectos, no dar el contenido de ese documento. nuestro proyecto, como mencionábamos al principio, es vanguardista porque se sustenta en la teoría de la armonización de los derechos humanos. Sí, lo digo muy Entonces, claro, lo digo muy claro. No privilegiamos uno sobre otro, sino obligamos con los dos. Si el titular de los datos personales otorga el consentimiento, podrá transmitirse la información en caso de que exista. En efecto, así es, así lo entendí. Nada más a que voy a buscar este documento, que al fin de cuentas, en un momento determinado, seguramente no otorgar el consentimiento. No lo sabemos, por eso en la es resolución se indica que consulten directamente al titular de los datos personales. Ok, he entendido y aclarado. Bien, y en cuanto a cuál otro asunto teníamos, y el del Ayuntamiento de Paraíso. En relación al asunto de Paraíso, en el que muchas veces se ha estado solicitando, nos ha tocado también a nosotros resolver en ese sentido. En efecto, lo que ellos dicen no asiste la razón como tal, está correcta el proyecto que puso a consideración de este cuerpo policial. Hecho lo anterior, le solicito al secretario ejecutivo ponga en consideración de este cuerpo colegiado los proyectos, el contenido y los sentidos de los proyectos que acaba de dar a conocer el consejero José Antonio. Consejera, en votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentadas por la ponencia del consejero José Antonio Borges Pérez Nieto. Consejera Felicitas del Carmen Suárez Castro. A favor. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Consejero José Antonio Borges Pérez Nieto. A favor. Consejera Presidenta, le informo que los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Muchas gracias. Para cumplir con el punto sexto del orden del día relativo a los proyectos de resolución de la ponencia del consejero Isidro Rodríguez Reyes, se le concede el uso de la voz para que dé a conocer los proyectos que va a someter a consideración a este cuerpo colegiado. Con su permiso, consejera presidenta, consejero José Antonio, voy a ir rápido para no cansarnos. Son 3 recursos. El primero es un recurso de queja, el 06/2014, interpuesto en contra del sujeto obligado al ayuntamiento de Cuba, acá en Tabasco. Aquí el motivo de la queja es el silencio del sujeto obligado ante la solicitud de información realizada con el número de folio 554-54-3, y en donde el recurrente solicita o el quejoso solicita lo siguiente: copia en versión electrónica de los documentos que contengan la información, campaña o mensaje difundido que se han enviado a los diversos medios con los que se contrató publicidad oficial para su difusión, lo anterior durante los años 2010 a 2013. Aquí quiero manifestar que la información al final de cuentas sí se le envió al solicitante, pero fuera de los tiempos, fuera de los plazos. Consecuentemente, el recurso de queja es fundado. Y fundado porque la queja está fundada en razón de que los tiempos que tiene el sujeto obligado para contestar no lo hizo, que son 20 días, y desde luego en la forma que es a través de un acuerdo debidamente fundado y motivado tampoco lo hizo, y por lo tanto no cumplió con lo dispuesto en el artículo 48 de la ley de la materia.
Esto obviamente nosotros lo confirmamos a través de que al realizar la búsqueda de la solicitud o el historial de la solicitud en el sistema Incomex Tabasco, que obviamente se adjuntó como constancia para la resolución de este estudio, se pudo comprobar que no se le entregó la información en tiempo y forma al recurrente, y como bien lo hice mención, ya lo tiene en su poder porque ya se le dio publicidad, se subió la información, pero fuera de los tiempos establecidos por la norma que es la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. Consecuentemente, el resolutivo es que el recurso de queja es fundado. Se apercibe al sujeto obligado que en caso de incurrir de nueva cuenta en la omisión de dar respuesta en tiempo y forma a una solicitud de acceso a la información, será reincidente, es decir, dar respuesta fuera de los tiempos, y este órgano garante actuará de conformidad con el capítulo 10 de la ley de la materia, y al mismo tiempo se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que registre la irregularidad en la que incurrió el ente de mérito como antecedente en caso de reincidencia, según lo expuesto en la parte inferior del considerado quinto de esta resolución. Por lo tanto, no pongo la consideración de que el recurso de queja es fundado en virtud de que no se respondió en tiempo y forma conforme al artículo 48 de la ley de la materia. No sé si vamos a seguir el mismo, no sé, consejero, seguimos el mismo método para hacer efectos de... El recurso de revisión 423/2013 interpuesto en contra del sujeto obligado Secretaría de Salud. Este recurso de revisión es consecuencia de que la información requerida por el solicitante no se le proporcionó. ¿Y qué es lo que requiere en su solicitud de información el recurrente? Solicito la siguiente información: los nombres de los especialistas desglosados por especialidad, así como de los médicos generales y enfermeras que trabajan en el Hospital de la Mujer, en el Hospital Juan Graham, en el Hospital Gustavo Arovirosa y en el Hospital del Niño, Rodolfo Nieto Padrón, así también los sueldos que perciben cada uno de estas personas. Desafortunadamente, para los que ejercen una función pública, ciertos datos no pueden ser personales, independientemente de la problemática de seguridad que puedan tener. Es menester dar la información. Y efectivamente aquí en el estudio que encontramos respuesta a la solicitud de información requerida por el recurrente, solamente se le manifestó la información proporcionada por el Hospital Regional de Alta Especialidad, Dr. Gustavo Arovirosa Pérez. Sin embargo, en la solicitud de información se requiere del Hospital de la Mujer, se le requiere del Hospital del Niño Rodolfo Nieto Padrón, y consecuentemente al solamente hacer la búsqueda de información y proporcionar y de responder por un acuerdo de disponibilidad únicamente con una respuesta otorgada por el jefe de la unidad de administración del Hospital Regional de Alta Especialidad Gustavo Arovirosa Pérez, no se atiende a cabalidad la información solicitada por quien dijo llamarse Fabiola Picotenca. Consecuentemente, proponemos en este sentido revocar parcialmente el acuerdo de disponibilidad de información con el número de control SS/QAI/00457/2013, emitido por el encargado de la unidad de acceso a la información del sujeto obligado, Secretaría de Salud. Y consecuentemente se ordena
a la titular del sujeto obligado para que en un plazo de 15 días hábiles contados a partir de que surte efectos la notificación de la presente resolución, instruye a quien corresponda emita un nuevo acuerdo en el que manteniendo la disponibilidad entregue de forma completa al particular la información requerida de conformidad con lo expuesto en el considerando sexto de la presente resolución. Dentro del mismo término señalado en el párrafo que antecede, la entidad obligada deberá informar a este instituto el cumplimiento que dé a la presente resolución y lo que resulte, apercibida que en caso de inobservancia se actuará conforme a lo dispuesto en el capítulo 10 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado. Consecuentemente, pongo a la consideración que es una revocación parcial de este asunto que nos refiere el recurso de revisión 423/2013, interpuesta en contra del sujeto obligado, Secretaría de Salud, para que obviamente se complemente la información y obviamente se le dé cumplimiento a esta resolución. No sé si tienen alguna observación. Pasamos al otro y al final. Por último, el siguiente recurso es el 094/2014, interpuesto en contra del sujeto obligado, Secretaría de Educación. Y aquí la solicitud versa en lo siguiente: copia en versión electrónica el acta de elección de la mesa directiva de la Asociación Escolar de Padres de Familia de la Escuela Secundaria Técnica número 10 de Cárdenas, Tabasco, correspondiente al año 2012. Bien, el sujeto obligado pues hizo un acuerdo de respuesta con el número de control SE-QAI-SOL013/2014. Y desde luego el recurrente presentó su recurso de revisión manifestando el solicitante manifiesta esencialmente que el ente obligado le niega la información solicitada. El 20 de febrero de 2014 se admite el recurso de revisión y el 30 de abril de 2014 le toca a esta ponencia en cargo la atención y el estudio del fallo definitivo. En este sentido, quiero manifestar que la respuesta que originalmente le otorga la Secretaría de Educación al recurrente es que concretamente la mesa directiva de la Asociación de Padres de Familia del 2012 no existe, en razón de que duran en su encargo esa mesa directiva 2 años y que la elección efectuada última fue en el 2011. Esta solicitud, desde luego, hasta este momento todavía está vigente, obviamente, el encargo de la mesa directiva del 2011. Sin embargo, dentro de las manifestaciones que hace, obviamente, la Secretaría de Educación, es lo siguiente: dice, se otorgó al particular una supuesta disponibilidad cuando su contenido hace evidente una existencia. Esa inexistencia la fundamenta y motiva el director de la Escuela Secundaria Técnica número 10 en el sentido de que, de acuerdo a los numerales 23, fracción primera, el 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56 y 57 del reglamento de asociaciones de padres de familia de educación básica del Estado de Tabasco, así como los artículos 11 y 30 del apartado transitorio del tercer numeral, fracción primero, establecen que es una mesa directiva y quiénes son sus integrantes, cómo se hace la elección y cuánto tiempo dura en su encargo, sus obligaciones y las atribuciones de esa mesa directiva. Así, una vez analizados los artículos antes citados, tenemos que las personas que forman parte de una mesa directiva, su ejercicio es por un plazo de 2 años y no pueden ser reelectos para el mismo cargo. En virtud de lo anterior, tenemos que si el sujeto obligado manifestó que la mesa directiva que está en función es la que se eligió en el
del año 2011 y si duran 2 años en sus funciones, su plazo es del 2011 al 2013, por lo que es evidente que la información que solicitó el recurrente es inexistente. Quiero hacer mención que lo que dice la solicitud es copia en versión electrónica del acta de elección de la mesa directiva de la Asociación Escolar de Padres de Familia de la Escuela Secundaria Técnica número 10 de Cárdenas Tabasco, correspondientes al año 2012. La elección fue en el 2011, quiere decir que para el 2012 todavía estaba vigente esa mesa directiva. Sin embargo, nosotros proponemos revocar parcialmente porque pues es el dicho de la autoridad de que se nombró en el 2011 una mesa directiva, pero no la justifica. Y en ese sentido debió de haberle proporcionado pues obviamente una copia en versión pública de esa elección de la Asociación de Padres de Familia del 2011 para que efectivamente se corroborara de que es una mesa directiva elegida en ese tiempo. Consecuentemente, conforme a lo que manifiesta este reglamento interno, pues obviamente en el 2012 no había una nueva elección de mesa directiva. Y en ese sentido deberá proporcionarle en versión pública pues el acta de elección de la mesa directiva del 2011 para que así obviamente se motive y se le dé más certeza jurídica a la información requerida por el recurrente. Y en esa función pues propongo revocar parcialmente el acuerdo de disponibilidad de información con el número de control interno diagonal UAI, diagonal SOL, diagonal 013, diagonal 2014, de fecha 22 de enero de 2014, emitido por quien funge como titular de la Unidad de Acceso a la Información de la Secretaría de Educación, en atención a la solicitud con el número de folio 563-8614 del índice del sistema Infomex Tabasco. Por lo tanto, se ordena al titular del sujeto obligado para que en un plazo de 15 días hábiles contados a partir de que surte efectos la notificación de la presente resolución, instruya a la titular de la Unidad de Acceso a la Información para que solicite al enlace correspondiente el acta de elección de la mesa directiva del turno matutino y vespertino de la Asociación Escolar de Padres de Familia de la Escuela Secundaria Técnica número 10 del municipio de Cárdenas Tabasco, correspondiente al año 2011, para que dicte un nuevo acuerdo en el que haga disponible la información y le sea entregada al interesado a través del medio que eligió al formular su solicitud, para lo cual tendrá que tomar en cuenta lo ya examinado. En el mismo término de 15 días hábiles, el sujeto obligado deberá informar por escrito a este instituto de manera fundada y motivada el cumplimiento que dé a la presente resolución y lo que resulte de la misma, apercibido que en caso de inobservancia se actuará conforme a lo previsto por el capítulo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. Pongo la consideración entonces de esta honorable mesa de consejo los 3 recursos, uno de queja y 2 recursos de revisión. El primero, que es fundado, el recurso de queja; el segundo, que es el 423/2013, que es una revocación parcial; y el tercero, que también es el recurso 094/2014, que también es una revocación parcial para que se dicten nuevos acuerdos y se entregue la información conforme al resolutivo. No sé si tengan alguna observación al respecto. No se tiene ninguna observación. Sin embargo, como todos sabemos y lo hemos discutido aquí, es que cuando se trata de una queja, de un procedimiento de queja, aún cuando se dé la información fuera de tiempo, no ha lugar al sobreseimiento.
toda vez que desde el momento en que no dio la información solicitada, hubo totalmente silencio o omisión de cumplir en el momento procesal oportuno con su obligación, que tiene el ente obligado a que le recaiga a cada solicitud la información solicitada, y en este caso es correcto su propuesta. Y en cuanto a los otros dos, en efecto, es decir, en el primero ya lo hemos visto en varias ocasiones cómo está el asunto en relación a la Secretaría de Salud, y en cuanto al otro, en efecto, y en buena práctica que lleva este órgano garante, es correcta su revocación parcial en razón de que debió, para justificar que efectivamente es del 2011 el acta que se levantó de la Sociedad de Padres de Familia del municipio de Cárdenas, y debió haberlo. Entonces, los tres asuntos yo creo que están correctos. Le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal ponga a consideración de este pleno los tres proyectos que acaba de dar a conocer el consejero Isidro Rodríguez Reyes. Con gusto, consejera. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentadas por la ponencia del consejero Isidro Rodríguez Reyes. Consejera Felicitas del Carmen Suárez Casa. A favor. Consejero José Antonio Mojocoa Diego. A favor. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. Por favor. Consejera Presidenta, le informo que los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados con 3 votos a favor. Bien, muchas gracias. Bien. Para cumplir con el punto séptimo del orden del día relativo a las propuestas de proyecto de resolución de la ponencia a mi cargo, me permito manifestarle a los señores consejeros de que antes de traerlo a esta mesa, los proyectos, como es costumbre, se le turna a cada uno de ustedes. Sin embargo, a veces con la lectura se precisa bien y a lo mejor en este momento surge alguna cuestión que haya faltado o que no estén de acuerdo, yo les pido con mucho respeto que me lo hagan saber para efectos de agregarlo, y como dijo usted hace rato, tiene toda la razón, cada día los proyectos sean mejores. Esto abona mucho a que haya una buena resolución por parte de este instituto. Bien. Le pongo las consideraciones. Este es un procedimiento administrativo de responsabilidad relacionado con el expediente del recurso de revisión 345-2003 en contra del Instituto del Deporte. ¿Qué sucedió aquí? Aquí nosotros, como consecuencia de ese recurso, se emitió una resolución revocando precisamente el acuerdo de disponibilidad que tenía el Instituto del Deporte. Se emitió una respuesta y en contra de ese acuerdo, en aquel entonces nosotros revocamos y le solicitamos que hiciera una búsqueda exhaustiva conforme lo dispone el artículo 47 bis de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Esta resolución se le fue notificada en el mes de noviembre al sujeto obligado. Sin embargo, aquí hicimos un acuerdo en el que, en el mes de febrero, en el que instruimos al secretario ejecutivo hiciera una verificación al portal de transparencia para los efectos de cerciorarse si efectivamente había dado cumplimiento a lo que se le requirió en aquella resolución. No se encontró ninguno. Y en esa virtud tuvo la necesidad de proceder a integrar un cuadernillo y se integró debidamente conforme lo establece la ley. Y al resolver este asunto que pongo a consideración de ustedes, nos encontramos que es necesario imponer una multa a este instituto. ¿Por qué? Porque en ningún momento dio respuesta primero a la resolución emitida en aquel entonces de acuerdo al recurso de revisión. Debió haber hecho una búsqueda exhaustiva de tal suerte que proporcionara a este instituto lo requerido.
y era lo que solicitaba el recurrente. Sin embargo, no lo hizo. Y para este efecto y en cumplimiento a lo que prevé el artículo 69, lo que procedía es precisamente el cuadernillo que tengo aquí a la mano y que ustedes en su momento oportuno también se les entregó para los efectos de que se revisara y se analizara si era procedente o no. En esa virtud, efectivamente, el Instituto de Deporte de Tabasco incluyó en la comisión de una falta administrativa prevista en el artículo 69, fracción segunda y fracción cuarta de la ley en comento. Y por ello se procedió, conforme lo prevé el artículo 70, fracción segunda, tercera y 71 de la ley de transparencia y acceso a la información pública, y se determinó que era necesario imponer una multa por esa falta de respuesta. No solamente no se la dio al recurrente, sino tampoco no la otorgó, no obstante que nosotros hicimos una resolución en el sentido de que se le requería entregara o, si no tenía la información, hacer una búsqueda exhaustiva en todas las áreas que concierne a su estructura y de esa manera motivar y fundar y decir el por qué si la tenía o no la tenía. De tal manera que la ley también no se establece cuáles las sanciones que debe proceder. En un momento dice que una multa mínima y máxima, y más adelante señala otras cuestiones en relación a las sanciones. Y en este caso lo que procede, de acuerdo a una individualización acorde a todo lo que aparece dentro del expediente, se llegó a la conclusión de que lo que procede aquí es una sanción de acuerdo al salario mínimo vigente, y se le impuso 6.138 pesos como sanción. ¿Y a quién se le decimos? Al instituto? Pero el Instituto de Deporte a la vez tendrá que delindar responsabilidad y a ver cuál de su equipo de trabajo que no proporcionó esta información deberá proceder en consecuencia y nos deberá, en el término que prevé también la ley, informarnos qué pasó con esta multa o con esta sanción que nosotros pusimos. Este es, en términos generales, el asunto relativo al cuadernillo del procedimiento administrativo de responsabilidad que derivó como consecuencia del recurso de revisión número 345 del 2003. No sé si pasamos de igual manera y continuamos con los otros asuntos. Bien, también pongo a consideración de ustedes, señores consejeros, el recurso de revisión 004-2014 en contra del Congreso de Lista. Es en relación a una relación de orden familiar. Aquí se le pide lo que le piden al Congreso del recurrente. Dice: la solicitud que hizo fue: deseo saber cuál es la relación familiar que existe entre el diputado Rafael Acosta y la C. Eusebia Acosta León, que forma parte del equipo de su trabajo. Entonces el Congreso que hizo emitió un acuerdo de prevención para los efectos de que aclarara el recurrente qué era realmente lo que quería. Ese mismo día que se le requirió, contestó el impugnante y dice: la solicitud versa sobre la posible relación familiar del diputado con la persona señalada en la solicitud y en la que se puede presumir una relación familiar. Deseo saber si esta persona es hermana del diputado, información que no debe considerarse confidencial.
toda vez que ambas personas son funcionarios públicos, fin de la prevención y la contestación a la misma del recurrente. Nosotros admitimos el recurso de revisión, hicimos todos los trámites concernientes a este proceso y se decidió revocar ese acuerdo de desechamiento dictado el 15 de enero del presente año para los efectos de que hagan una búsqueda exhaustiva en todas las unidades o departamentos o direcciones que aparecen para efectos de determinar si existe esa relación de esta persona y que de alguna manera también tiene un parentesco supuestamente con el diputado, dado el apellido, porque ambos son Acosta León. Pudiera ser que son parientes, o a lo mejor cuántas veces coincide el apellido, y para que no haya duda y realmente se cumpla con lo que exige la ley de transparencia, debió haberse dado la información de una u otra manera. Este es el otro asunto que le pongo a consideración de ustedes. ¿Es el número qué? El 030 ahora, ¿no? Bien, el 030. Este se refiere a la Secretaría de Educación. Volvemos nuevamente con los asuntos que ya hemos resuelto y en el que solicita el impugnante copia electrónica de la licencia sin goce de sueldo del maestro frente al grupo de Víctor X, ciclo escolar 2013-2014, ejercicio fiscal 2003. En ese sentido, como muchas veces hemos reiterado aquí, en efecto aparece un documento que carece totalmente de valor jurídico en razón de que no se sabe quién firma, a menos de que nada más aparece la PO. Y en esta virtud se revoca para efectos de que la Secretaría de Educación haga no solamente en la Dirección de Recursos Humanos la búsqueda, sino en todas las áreas que conciernen y que tengan que ver con esta solicitud. Este es el otro asunto. También pongo a consideración de ustedes, señores consejeros, lo relativo al recurso de revisión 058. También hemos hablado muchas veces aquí, hace rato se presentaron un proyecto en el mismo sentido, es en relación al municipio de Paraíso. Aquí le solicitan la orden de pago, es lo mismo, ¿verdad? La orden de pago con sus anexos que se han realizado a Ingeniería y Servicios COE, SADCB, en versión electrónica por el pago del proyecto SAE 001 de la Ranchería Moctezuma, segunda sección, que es construcción en pavimento asfáltico en camino de la Barra. También se hizo el análisis correspondiente a todas las actuaciones y documentos que obran en autos y se llegó a la conclusión de revocar la negativa que da, porque dice que están en la entrega y recepción. Es lo mismo que hemos visto en todos los otros asuntos como tal. Lo que procede es revocar para los efectos de que sí entreguen la información, porque esta es información pública, a menos de que está considerada como información mínima de oficio conforme prevé la ley que no se oculta. Y el último asunto, bueno, vamos a pasar para que me... también en Paraíso. En ese asunto, ¿qué le solicita? En versión electrónica el contrato de la obra. ¿Cuál obra? La GCA P007 del
Occidente San Francisco, que es construcción de pavimento asfáltico en diversas calles realizada por la empresa Construcciones y Servicios. Le solicitó el versión del contrato, hicimos el análisis a todas las actuaciones y el recurrente le niega la información solicitada. Y todos sabemos que una negativa a una información solicitada conlleva precisamente a revocar en este momento el acuerdo ese de negativa, y en su momento, si no cumple con lo que corresponde o con lo que prevé la ley, no solamente la ley de transparencia, sino es un mandato de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 6, y también el cuarto bit de la Constitución Política del Estado de Tabasco. Y alega de nueva cuenta que como una entrega y recepción como tal no se le puede otorgar esa información. Por ello lo que procede es revocar el asunto. Estos son los 5 proyectos de resolución que pongo a su consideración, señores consejeros, y que si tienen alguna observación con mucho gusto yo la tomo y la agrego en la resolución para los efectos de que sea una resolución bien dictada, bien fundada, bien motivada, de acuerdo a lo que prevé la ley. Consejero, solo tengo un comentario respecto al recurso de revisión 004-2014. Sí. Es solo una observación sí, para también, clarificar los sentidos de nuestras resoluciones. Hace unos momentos resolvimos a favor uno de los asuntos presentados en nuestra ponencia, donde reconocemos la protección de datos personales, la unidad y la necesidad de recabar el consentimiento de los datos en caso de ser transmitidos. En este otro proyecto que presenta su ponencia, diera la impresión que el órgano garante, por un lado, protege los datos personales, reconoce el derecho, obliga al consentimiento, y en este otro lado admite que no se requiere incluso el consentimiento para transmitir datos personales relacionados con la relación familiar de cualquier servidor público, de cualquier funcionario. Pero debemos de señalar que no hay ninguna contradicción en nuestras posturas, que este asunto que presenta su ponencia, consejera presidenta, establece la entrega de la información a pesar de ser datos personales en virtud de que hay disposiciones administrativas, normativas administrativas, que señalan una conducta que se denomina nepotismo, esta práctica desleal de los servidores públicos de incluir en sus equipos de trabajo a familiares o amigos, dejando a un lado la meritocracia como eje principal de los ascensos jerárquicos. Entonces, este proyecto favorece la entrega de datos personales en razón de que existen disposiciones administrativas que regulan la contratación de los servicios públicos, y uno de los requisitos es que no exista un parentesco consanguíneo. Por esa razón es que este asunto en especial tiene el tratamiento que se le da perfectamente sustentado en la resolución. Amén de las posturas anteriores de la Suprema Corte, donde decía que los servidores públicos tienen un grado diferente de protección de datos personales, que esto ha
quedado superado por los criterios donde no importa si es servidor público o no, tiene exactamente la misma protección. Pero aquí hay otra ley, otras disposiciones normativas que tipifican en caso de que exista algún parentesco y que pueda constituirse en un nepotismo en cualquier caso. Estamos hablando de cualquier caso. Entonces, esta disposición tiene requisitos que son aplicados a las contrataciones de los servidores públicos. Como el caso